Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén. Damos gracias a Dios por cada bendición que recibimos de Él. Y yo me retiré, pero mi esposa me tenía una famosa honey-do list, ¿no? De esas que siempre va a haber algo que hacer en la casa, ¿no? Estaba pensando seriamente en decirle al presidente de la compañía que si me volvía a dar trabajo, aunque no me pagaran. No es cierto. Estamos disfrutando esta nueva etapa de nuestra vida, contentos, alegres y con la oportunidad de tener más tiempo para servirle al Señor, que eso es lo fundamental. Déjenme decirle entre paréntesis que me retiré de una compañía donde la finalidad primordial, decía así en su misión, era alabar a Cristo. Pocas compañías hay que puedan tener en su visión y en su misión, la finalidad de honrar a Cristo por encima de todo lo que pase. Por eso estoy agradecido con Dios. Han sido tiempos difíciles para nosotros. No me han visto por aquí en 2 semanas, hermanos. Hemos tenido circunstancias difíciles. Mi sobrino Mauricio, por quienes muchos de ustedes están orando, él está en cama, está en casa. Andan ahorita tratando de hacer trámites para que lo acepten en un nuevo hospital, pero está paralizado de las piernas, de la cintura para abajo está paralizado. Es un muchacho que tiene 29 años de edad, hermanos, y la vida a veces nos presenta retos que no estamos preparados, situaciones que no las esperábamos. Le podríamos decir ilógicas, impensables, ¿no? Un muchacho sin vicios, sin solamente su trabajo, su escuela, muy inteligente él. Y bueno, se enfrenta a esta situación y anoche estuvimos con él y le dije que continuamos orando por él. Hemos decidido mi esposa y yo visitarlos, hablarle a mi cuñado también, porque obviamente mi cuñado y mi concuña están sufriendo al ver a su hijo en cama, ¿no? Y nosotros, dice mi esposa que yo tengo el talento para animar a la gente. Le dije, me voy a meter de animador de aquí en adelante. Y bueno, pero cuando salimos de ahí el muchacho está contento, está alegre y la familia está bien. Y oramos por ellos. Y compartimos la esperanza de que el Señor sigue estando en control, independientemente de las circunstancias. Y en esta mañana quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que estamos bien. A veces no valoramos la salud, a veces pensamos que es tan natural, ¿no? Tan normal, de que me acuesto en la noche y me levanto en la mañana, pero no es así, hermanos. Es la misericordia de Dios. Solamente es el Señor que permite ese milagro y a veces lo pasamos tan desapercibido porque lo hacemos normalmente, pero eso no implica que el Señor no haya estado en cuidado de nosotros. Y es el mismo Señor que tiene cuidado de Él, y yo le he prometido que voy a estar orando por Él, y va a haber una iglesia que va a orar por Él, y vamos a apoyarlo, y vamos a se haga lo principal. Le decía yo al pastor, que se haga la voluntad de Dios, eso es lo principal. Pero orar por la misericordia del Señor, que puede levantarlo de ahí. Y en esta mañana, al venir delante de ustedes, hermanos, y compartir, les digo, vengo con un corazón en cierto sentido triste por la situación, pero con una mezcla de emoción por la esperanza que tengo que el Señor puede obrar. Y esto es una realidad, hermanos. La vida del cristiano no es diferente a la del que está allá afuera. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción.
pero que confiáramos en el Señor porque Él había vencido al mundo. Y en esa confianza y en esa esperanza, nosotros basamos nuestra seguridad y podemos seguir la vida hacia adelante, y podemos compartir esperanza para aquellos que están sufriendo. Y eso es lo que el Señor nos ha dejado encomendados. El Señor dijo que debiéramos de ser, que somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. Y cuando no hay sabor en alguna vida, usted y yo tenemos la oportunidad y responsabilidad de dar sabor, de dar esperanza, de dar aliento. Y ese aliento viene de un corazón que ha entendido que esa es nuestra responsabilidad. Y tenemos esa oportunidad usted y yo. Y en esta mañana, al compartir, al venir, siempre lo digo, le doy gracias al pastor por la oportunidad que me brinda, y yo espero de ser bendición para la vida de ustedes, porque voy a compartir palabra de Dios, hermanos, no es otra cosa. No son pensamientos míos, no es palabra de Dios. Usted y yo podemos ver confrontado lo que en esta mañana se va a predicar a la luz de las Escrituras, y vamos a ver que allí viene. Y damos gracias a Dios por ello, porque nunca ha faltado palabra del Señor. Y antes de empezar, quisiera que oráramos para que el Señor bendiga su palabra y bendiga nuestras vidas a través de meditar en ella. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti en esta mañana, Señor, en esta hora del día. Hemos venido a ti, Señor, con corazones alegres, agradecidos contigo. Venimos ante ti con regocijo. Venimos también con nuestras cargas, Señor, muy singulares, muy particulares, cada uno de mis hermanos, Señor. Venimos para ponerlas en tus pies, Señor, que tú las tomes en tus manos y atiendas cada una de ellas conforme sea tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, esta nueva oportunidad de estar delante de tu presencia, Señor. Solamente a través del sacrificio de Jesucristo somos dignos de presentarnos delante de ti, porque de otra manera no tenemos méritos de estar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es tu sacrificio, es el sacrificio de Jesús, Señor, que nos hace dignos de sentarnos a tu mesa, de estar delante de ti, de estar en esta mañana ante tu presencia. Bendice la vida de tu iglesia, Señor, ha sido comprada con tu sangre preciosa. Bendice a nuestro pastor, Señor, sigue dando fuerza, sigue dando palabras a través de él, sigue bendiciendo vidas, Señor. Bendice a los músicos que siguen, Señor, elevando la adoración de tu iglesia hasta ti. Bendice la vida de cada uno de ellos, también con sus retos, con sus luchas, con sus problemas, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos. Y en esta mañana, Señor, que tu iglesia, al estar ante tu palabra, Señor, tu Espíritu, Señor, nos provoque ser hacedores de tu palabra. Nos mueva, Señor, para que podamos ser de bendición a aquellos que sin ti no tienen ninguna esperanza. Bendícenos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén. En esta mañana, hermanos, quiero que ustedes y yo analicemos en las Sagradas Escrituras la vida vista por un padre y parece que es su hijo. Aparentemente es su hijo, no hay pruebas comprobadas, pero parece ser que es su hijo. Los escritores de los que nos vamos a estaremos analizando en esta mañana. Y lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. Vamos a ver primero vamos a ver el libro del predicador, el Eclesiastés, el libro del Eclesiastés. Ahí en sus Biblias, el capítulo 3.
todo el capítulo 3 del libro del Eclesiastés, de hecho todo el libro del Eclesiastés, se nos presenta a usted y a mí de una manera que es una de las frases más comunes es debajo del sol. ¿Qué es lo que esto nos indica? Nos indica que el escritor de este libro está viendo la vida no desde un punto de vista hacia Dios, sino debajo del sol. Una vida común, la que usted y yo llevamos a diario. Y al analizar este libro vamos a encontrar que hay una serie de eventos que usted y yo vivimos cotidianamente, ¿no? Y dice que para todo, todo tiene su tiempo, el versículo 1, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y después viene una serie de eventos, ¿no? Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, como hicimos por aquí, ¿no? Que ahí están los rosales. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Ese no me ha llegado a mí, hermanos, nunca aprendí a bailar, lo siento. Entonces, Señor, ahí sí te voy a fallar, Señor, porque no. Dicen por ahí la gente que tienen 2 pies izquierdos, eso es lo que dicen, ¿no? Y yo creo que yo estoy en esa categoría, ¿no? Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Esto es algo que se vive cotidianamente, no lo vemos, no lo vivimos todo al mismo tiempo, no lo vivimos todo al mismo tiempo. Pero en algún lugar del mundo hay guerras, en algún lugar del mundo hay bailes, en algún lugar del mundo hay alguien que está aborreciendo, en algún lugar del mundo alguien está construyendo, en algún lugar alguien está destruyendo. Esto es cotidianamente. Y el escritor que se supone que es Salomón, el escritor de este libro, algunos eruditos piensan que él es, les vuelvo a repetirlo, la Biblia no me lo enseña a mí, hay algunas claves que nos dan la idea de que es él, pero sea o no sea Salomón, lo importante es el mensaje que estamos analizando. ¿Y qué es lo importante, hermanos? Hay que ver que aunque, vuelvo a repetirlo, esta escritura es debajo del cielo, debajo del sol. Sin embargo, tenemos que recordar que dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto. Eso es lo importante. Y es importante analizarlo desde esa misma perspectiva. Y es importante, hermanos, porque usted y yo tenemos, en algún momento vamos a vivir estas situaciones de las que está haciendo mención el escritor de las Sagradas Escrituras. En algún momento usted y yo vamos a llorar. En algún momento vamos a enfermar. En algún momento vamos a estar felices. En algún momento vamos a... Y lo importante de todo, hermanos, es vivir una vida congruente. Eso es lo importante, no pasarla llorando cuando es tiempo de reír. Si es tiempo de fiesta, es tiempo de disfrutar, es tiempo de hacerlo. Usted y yo tenemos la oportunidad. Gracias, hermano, muy amable. Gracias. Es importante, hermanos, que usted y yo nos identifiquemos con los tiempos que estamos viviendo. Porque usted y yo somos parte de la sociedad donde salimos. Salimos de este lugar y vivimos en
en una sociedad que vive todo esto que estábamos analizando. Y es allí donde usted y yo tenemos la oportunidad de ser ejemplo para aquellos que están viviendo una vida que es ilógica. Usted y yo les podemos enseñar, tenemos la oportunidad de compartir cuál es el orden que Dios ha dejado establecido. Y más adelante, quiero que una palabra que es clave para que usted y yo la analicemos y nos la llevemos en esta mañana es: todo tiene su tiempo. La palabra tiempo. Y más adelante en el capítulo 7 y en versículos 13 y 14, el versículo 14 es un versículo que ha sido uno de mis favoritos por mucho tiempo. Versículo 13 es muy adecuado para compartirlo en esta mañana también. Versículo 13 del capítulo 7 dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, ¿qué dice, hermanos? ¿Pueden leer conmigo? ¿Qué dice? Considera, considera. Nunca dice quéjate, nunca dice en el día del bien, disfrútalo, gózalo, vívelo. Es una bendición de Dios. Vívela de tal manera que estás entendiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación ni mudanza. Pero también va a venir el día de la adversidad. ¿Recuerdan cuando el siervo Job está sufriendo y la mujer le dice: maldice a Dios y muérete? ¿Sí recuerdan? Y la respuesta de él es que no más recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Él estaba considerando que no había ningún despropósito alguno en lo que estaba sucediéndole. Y hay ocasiones, hermanos, en que vemos que la adversidad llega a otras personas y lo vemos y no nos identificamos con ellos. Pensamos que nunca va a llegar a nuestra vida, pero cuando llega a nuestra vida, usted y yo debemos de estar preparados. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y la clave aquí es entender que en el día de la adversidad considera. Porque más adelante dice: Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Qué hizo Dios? Hizo el bien y hizo el mal. Y todo tiene un propósito. Recuerden, hermanos, que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. No nos está sucediendo algo mal o algo que nos está sucediendo porque se le escapó a Dios de las manos. Todo está bajo el control de Dios. El Señor sigue teniendo el control. Dios es el Señor y Dios es bueno. Y algo tiene para nuestra vida. Estaba acordándome en esta semana de un himno que dice: me niega Dios no sé por qué lo que alcanzar tanto anhelé. No puedo el plan divino ver, más tarde lo he de comprender. Lucha y dolor han de pasar y en su presencia me veré. Él con su luz me alumbrará y entonces lo comprenderé. A veces no entendemos lo que nos está pasando, pero eso no implica que Dios no tenga un plan para nuestra vida. Y es importante que usted y yo entendamos que Dios que seguimos estando bajo la mano poderosa del Señor.
que nuestras vidas, dice el apóstol, están escondidas con Cristo en Dios. Y dice su palabra que nosotros no debemos de temer al que mate al cuerpo, pero al alma no le puede hacer nada. Si usted y yo estamos seguros, estamos confiados, entonces podemos vivir la vida y las circunstancias que se nos presenten confiando y estar por encima de esas nubes oscuras que se nos presentan. Esa es la vida que la está viendo el Eclesiastés, el predicador. Ahora vamos a ver el que dicen que es el padre de él, el rey David. El rey David escribe el Salmo 34. Y como yo siempre les prometo, hermanos, que no hacer el mensaje muy extenso, solamente vamos a analizar algunos de los versículos. Le decía a mi esposa, y yo pienso que no vamos a estar más de 2 horas allí. ¿Para qué les digo lo que mi esposa me dijo? En el encabezado del Salmo, dice, viene un título en algunas Biblias, un subtítulo, no sé cómo llamarle. Realmente no es parte del Salmo. Dice la protección divina. Y luego después dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y lo echó y se fue. Y es interesante, si estas son las circunstancias que el rey David estaba viviendo cuando él está escribiendo el Salmo 34, hermanos, entonces puedo entender por qué a David se le conocía como el hombre según el corazón de Dios. Si no lo son, de cualquier manera, la situación que estaba viviendo no era muy agradable. Lo que aquí se hace referencia está escrito en el primer libro de Samuel, y es el capítulo 21, hermanos, y no lo vamos a leer. Si quiere apuntarlo para que vea cuáles eran las circunstancias que se supone que estaba viviendo David cuando él escribe este salmo. Porque es interesante, hermanos, hacer la relación, ¿no? Porque eso nos va a servir a nosotros, cómo reaccionar en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de la persecución, en medio de los dolores, en medio de lo que la vida nos presente. Y si vemos cómo David tuvo la capacidad de escribir este precioso salmo, hermanos, entonces nos damos cuenta de que él estaba confiando en un Dios que estaba por encima de las circunstancias. Y entonces podemos entender que David estaba viviendo por fe y no por vista. Y a veces es más fácil decirlo que hacerlo, hermanos, yo lo reconozco, yo soy uno de ellos. Tengo también las luchas para vivir y para atender a las situaciones. Cuando veo a este muchacho se me quebranta el corazón, hermanos, lo reconozco. Pero digo yo, si en medio de esas circunstancias yo platico con él y cuando me vengo a él lo puedo dejar con la cara riéndose y disfrutando, entonces digo yo, bueno, él también está por encima de estas circunstancias, él está entendiendo. Él es cristiano, hermanos, igual que usted y yo. Y tenemos la misma esperanza, y tenemos el mismo Dios, y tenemos el mismo Consolador, y tenemos el mismo que nos sostiene en medio de las dificultades. No importa cuál estemos viviendo, qué difícil estemos viviendo, no importa cuál sea nuestro problema, no importa, no está fuera del control de Dios. El Señor tiene control de nuestras vidas. Y usted y yo podemos estar confiados y vivir confiados en ello. Y el salmista empieza entonces diciendo: bendeciré a Jehová
en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Esto no puede venir, hermanos, más que de un corazón que se ha sometido ante el señorío de Dios, que verdaderamente el Señor vive en su vida y Él reina en su corazón. Y en medio de las circunstancias que estemos viviendo, Él puede escribir estas palabras para bendición suya y mía. Y cuando dice bendeciré a Jehová en todo tiempo, hermanos, hay dos cosas que podemos entender. La primera es que puede estar hablando de la continuidad de la alabanza, ¿no? Que no solamente alabamos al Señor los domingos cuando venimos, que nuestra vida debe de ser una vida de continuo alabar a Dios. Cuando dice bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y también podemos entender que no importan las circunstancias que esté viviendo, usted y yo tenemos la capacidad de bendecir a Jehová. Y luego dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice la Biblia que el corazón alegre constituye un buen remedio. El espíritu triste seca los huesos, hermanos. El alabar al Señor es que hemos entendido que Dios está en control de la situación que estamos viviendo. Y que el Señor sigue y nos va a sostener, y nos va a bendecir, y nos va a cuidar, y nos va a permitir. ¿Saben qué? Dice el Señor, yo le creo al Señor, hermanos. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Es diferente. Pero la palabra del Señor dice que no nos da cargas más difíciles de las que podamos llevar. Y yo lo creo. Y las cargas que el Señor me presenta, y las luchas que tengo, y las circunstancias que Dios me permite vivir, sé que el Señor me las está permitiendo porque el Señor sabe que puedo con ellas. Y puedo con ellas mientras esté dependiendo del Señor. Porque si mi vida está escondida con Cristo en Dios, entonces usted y yo podemos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es la realidad de nuestra vida. Esto es lo que nos da fuerza. Esto es lo que nos da la capacidad, las habilidades para poder superar todas las situaciones que enfrentamos. La Biblia dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y yo pienso que está hablando de que matar, hurtar y destruir es a nuestras vidas, a los cristianos. Al cristiano es el que está tratando de atacar. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en esa confianza, hermanos, podemos usted y yo, podemos ahí podemos fincar, ahí podemos edificar nuestra fe. Ahí podemos construir, ahí podemos enfrentar lo que se nos presente. Y miren, versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi alma. No en las circunstancias, no en el poderío económico, no en el poderío militar que tenga, no en mis habilidades, no en mis conocimientos, no en mi intelecto, no en mis logros. Nada, no, el mí quítelo de ahí, no existe. Es en Jehová se gloriará mi alma. Aleluya, aleluya. Y cuando usted y yo podemos gozarnos en Jehová, hermanos, quiere decir que dimos el paso más allá, más arriba de las circunstancias, que podemos ver que por encima de la nube más gris está el sol brillando. Y usted y yo podemos disfrutarlo.
No solamente podemos aceptarlo, podemos vivirlo, sino podemos aceptarlo sabiendo que somos dignos de pasar por esas luchas y esas pruebas, porque el Señor sabe que usted y yo tenemos la capacidad para salir adelante, y en Cristo vamos a ser más que vencedores. Gloria a Dios. Y eso es lo importante. En Jehová se gloriará mi alma. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de esto? Cuando en Jehová se gloria mi alma, dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Y qué es lo que viene a suceder, hermanos? Que esto contagia a los demás. Que cuando usted y yo vemos que alguien está viviendo por unas situaciones y puede soportarlo y puede vivirlo y puede superarlo y puede, a pesar de todo lo que esté viviendo, darle gloria a Dios, hermanos, esto es algo que para nosotros, para mí particularmente, es de gran bendición. Y yo lo he dicho, hermanos, usted y yo, nosotros como iglesia, somos bendecidos, somos muy bendecidos. Hemos visto, hermanos, nosotros tenemos aquí un caso muy claro, el hermano, y perdón que lo mencione, el hermano Ponce, que ha vivido y ha sufrido un tipo de cáncer terminal, hermano, y ha estado sufriéndolo, y los médicos se lo han dicho, y sin embargo lo vemos, el hermano, que el Señor lo sostiene, el Señor le da ánimo, el Señor le da fuerza, el Señor le da la habilidad y la capacidad para que en medio de esas circunstancias el poder alabar a Dios. Y eso es de bendición para nuestra vida, porque nosotros lo tenemos aquí, hermanos, porque nosotros somos testigos presenciales del poder de Dios en medio de las circunstancias que se vivan. Y esto es importante, hermanos. Es importante que usted y yo tengamos la capacidad de analizar y de abrir nuestros ojos y de ver lo que Dios hace el día de hoy. No lo veamos como historia, no lo veamos como que le pasó a David y qué bonito, no. Dice la Biblia que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Señor puede seguirlo haciendo el día de hoy con usted y conmigo. Y si el Señor le va a mandar alguna carga, hermano, tenga la seguridad de que la Biblia dice que juntamente con la carga va a mandar la respuesta. Y usted y yo podemos confiar y descansar en los brazos del Señor, sabiendo que estas son las realidades, viendo lo que está escrito, lo que pasó, cómo lo vivieron, cómo lo enfrentaron y cómo lo superaron. Y después de esto, poder, dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y es que al venir delante del Señor, hermanos, debemos de venir con un corazón contrito y humillado a Él. Si venimos con soberbia, hermanos, con yo mis habilidades, yo soy el licenciado, yo soy el ingeniero, yo soy el empleado del año, no. No, hermanos, es Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y eso es lo importante, hermanos, que usted y yo sepamos que no soy yo, es lo que Dios hace en mi vida. Porque lo que yo hago, hermanos, dice su palabra, siervos inútiles somos, porque solamente hacemos lo que debíamos de haber hecho. Pero dentro de todas estas situaciones, el Señor nos permite impactar vidas para bendición. Y hay algo que es interesante, hermanos, cuando hablamos de que no son los títulos, no lo es, hermanos, realmente. En el Nuevo Testamento vamos a verlo, hermanos. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Colosenses, el capítulo 3, de los versículos, vamos a usar de los versículos 9 en adelante. Versículo 9, Colosenses capítulo 3, verso 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Es lo mismo que pasaba allá. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y luego la invitación era: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Cuando usted y yo hemos vivido por situaciones así, recuerden que en el libro de Isaías la palabra dice que cuando pasemos por el fuego, este no nos va a quemar. Cuando pasemos por los ríos, estos no nos van a anegar. Usted y yo, hermanos, Dios nos ha puesto en un lugar especial. Nosotros somos el especial tesoro del Señor. Y el Señor nos ha puesto para ser ejemplo. Estamos viviendo tiempos en donde al Señor se le está relegando a segundo término, ¿no? Usted y yo tenemos la oportunidad de con nuestra presencia ser ejemplo. Miren, hermanos, le decía yo en el discurso de mi jubilación, el presidente de la compañía decía que mi vida había sido como 10 minutos, luego dijo que debajo del agua. Para ser un americano se me hizo algo gracioso que hiciera este tipo de bromas. Pero él decía que había llegado a dar brillo, a la compañía. Y dentro de los mensajes que ponían es: ¿quién te dijo que te puedes retirar? Me decía. Y le decía que un día antes de retirarme me habla un superintendente de una obra y me dice: Oscar, ya vimos la petición de que te vas a jubilar y no la aceptamos. Y le decía yo al pastor: eso es lo que nos alienta y nos anima. Algo estamos haciendo que estamos bien. El Señor dijo que si nos daban una carga para que la lleváramos una milla, ¿qué dijo el Señor? Llévala 2, la segunda es por amor. La primera es por responsabilidad y es obligación. Esto era una costumbre allá de que si algún soldado romano venía con una carga y veía a un judío, le decía: llévate la carga tú. Y tenía que obedecer. Había que llevarla una milla. Y el Señor dijo: llévala 2. Usted y yo tenemos la posibilidad de ser ejemplo, de dar testimonio de que es Cristo el que vive en nosotros, el que nos hace ir la segunda milla. Usted y yo tenemos la oportunidad de ser efecto para nuestra misma iglesia, hermanos. Lo verán los mansos y se alegrarán. Y luego dice: engrandeced a Jehová conmigo. Y no me voy a alargar, el Salmo tengo material para más. Pero dice: exaltemos aún a su nombre. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y luego dice: y le libró de todas sus angustias. Usted tiene angustias, hermano. Usted tiene problemas. Usted tiene situaciones que esté viviendo que sean difíciles. Mi invitación es que haga uso de la palabra del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y esa es la clave para que usted pueda superar las situaciones que la vida le presente. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Son tantos ejemplos en la palabra de Dios, cómo Dios nos ayuda en medio de la adversidad. El hermano mencionó al hermano Ponce. A gentes que no conocen al hermano Ponce, mucho antes de estar envuelto en la enfermedad que ahora lo agobia,
pero el hermano Ponce estuvo enfermo de una enfermedad que según era incurable, de una epilepsia que según los médicos no se iba a curar. El Señor lo sanó absolutamente. Y lo otro, entonces en ese cuerpo, en su tiempo perdió hasta negocio. Gente lo engañaron, lo sacaron de un negocio que era de él parte y tenía, y lo sacaron de ahí, una adversidad completamente difícil. Y después de años le llega otra enfermedad, un cuerpo que ya ha sido maltratado, ¿no? Y eso me hace recordar no solamente al hermano, sino en la Biblia también y en la historia. Dice la historia que cuando Martín Lutero lo llamaron un día para ir a testificar y otros le dijeron, no vayas, porque si vas te van a matar, va a ser tu última oportunidad de vida. Y él decidió ir y le preguntaron, ¿por qué estás aquí? ¿Quisiste venir? ¿Por qué? Dice, no estoy aquí porque quiero, estoy aquí porque puedo. Y le preguntaron, ¿cómo crees que puedes estar aquí en el peligro que tienes? Creo que puedo porque Dios está conmigo. Y ese día, cuando iba a regresar, le tenían una emboscada para matarlo. Y un conde lo secuestró antes de llegar al lugar y fue y se lo escondió por un tiempo, y la reforma continuó hacia adelante. Eso me hace pensar en San Pablo, que un día lo estaban esperando para matarlo, prepararon una emboscada y el Espíritu de Dios lo salvó de alguna manera. Amén. San Pedro, cuando le habían cortado la cabeza a alguien y el pueblo se gozó de ver que algunos de los cristianos le habían cortado la cabeza. Entonces encerraron a San Pedro y San Pedro estaba en la cárcel, posiblemente esperando, pasando la última noche de su vida. Y en medio de la noche, un ángel llegó y le abrió la puerta y lo sacó de la cárcel. Cuando Dios está con nosotros, la vida continúa. Nada nos detiene. Dios es nuestra esperanza. Por eso dijo el salmista, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida al corazón del mar. Él quería decir, aunque la tierra se meta en el mar, en una isla, sobreviviremos, porque Dios está con nosotros.